¿Cuáles son las posibilidades de llegar a la NBA? Hoy te explico cuáles son las posibilidades y cuál es el camino más común para poder llegar a la NBA. Comencemos. Esto es Sideline, el lugar donde simplemente disfrutamos hablar de básquet en español. Bienvenidos a Sideline. Por Swish Basketball. Campeones, bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Swish Basketball. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el sueño de absolutamente todos, básicamente, y es, o pues que por lo menos yo tenía cuando era pequeño, y es precisamente llegar a la NBA. Creo que todo el que juega baloncesto o jugó baloncesto en algún punto soñó con llegar a la NBA, ese era como su gran sueño. Y el día de hoy, pues quiero decirte que sí hay una posibilidad de lograrlo. O sea, estadísticamente es posible llegar a la NBA. O sea, en números, tú podrías llegar a la NBA. Necesitas primero el camino correcto, o sea, saber cuál es el plano, el paso a paso, el roadmap, el blueprint que te va a llevar a la NBA. Lo segundo es tener los contactos adecuados. O sea, no es solamente soy un buen jugador, sé cuál es el camino, sino también tengo que tener los contactos correctos que me van a permitir ponerme en ese escenario. El tercero es tener la cantidad de talento necesaria. Sí, para llegar a la NBA hay que tener talento. Tener talento en algo, realmente. O sea, en algo de lo que necesita el juego, tú tienes que tener ese talento. Y lo más importante, creo yo, es toneladas y toneladas de trabajo. Es decir, vas a tener que tener una ética de trabajo sobrenatural. O sea, vas a tener que entrenar tanto que muy probablemente en tus cercanos y a la redonda no va a haber alguien que trabaje a ese nivel. Vas a ser el único que lo haga y te vas a sentir como un bicho raro. Pero eso es lo que toma y eso es lo que he estudiado sobre cómo llegan los jugadores a la NBA. Claramente yo no te estoy hablando aquí desde la experiencia porque no llegué a la NBA, no trabajo con la NBA. Pero he estudiado mucho sobre cuál ha sido el camino de muchos jugadores para llegar allá y pues el día de hoy quiero compartirte con números cuál es ese camino y cuál es la realidad. Pero antes de que comencemos yo quiero aclararte algo y es absolutamente nadie realmente tiene la verdad absoluta sobre cómo se puede llegar a la NBA. O sea, este es el camino como estándar, pero nadie te va a decir este es el único camino que hay y solamente por aquí lo vas a lograr, o nadie te puede asegurar que puedes llegar a la NBA siguiendo algún camino. Mira, por ejemplo, Rodman. Rodman no empezó a jugar hasta que ya era un jugador, creo que tenía unos 16, 17 años cuando empezó a jugar baloncesto. Manu llega desde Europa, o sea, él hace el camino que no era tradicional en ese momento. Se hace profesional en Argentina, luego va a jugar a Italia, queda campeón en Europa, lo draftean, vuelve, después de que lo draftean, va otra vez a Europa como en especie de préstamo y luego sí debuta en la NBA. Fred VanVleet, que es ahorita el guardia de los Rockets, él realmente nunca, o sea, él no fue drafteado, que debería ser el derecho, y hoy en día es uno de los jugadores pues mejores pagos de la NBA. Alex Caruso, que juega hoy en Chicago, él supuestamente iba por el camino correcto. De hecho, él era una de las estrellas de Texas A&M y realmente cuando llegó el momento del draft nadie lo drafteó. O sea que realmente nadie te puede asegurar que ese es el camino. Te pueden decir por dónde coger, pero nadie te puede asegurar y decir, si tú haces esto vas a llegar a la NBA. Y siempre hay un factor desconocido que nadie entiende, que es el que termina llevando a los jugadores a la NBA, y como un factor dentro de los jugadores NBA muy diferente al del resto de los jugadores, y no lo podemos describir en palabras. Es algo que simplemente los scouting, los equipos, en términos generales, ven y punto. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta. Y aunque exista ese componente X, te lo voy a decir, todos los jugadores que llegan a la NBA entrenan, trabajan un montón para estar ahí. Ninguno está ahí por casualidad, eso sí te lo puedo asegurar. Ni siquiera el que nunca ves entrar a la cancha. Te lo aseguro, todos han trabajado un montón para estar donde están. Pero ahora sí vamos a hablar de qué se necesita para hacer una NBA. Y antes de contarte esto,
quiero recordarte que aquí abajo en la descripción, en el primer comentario, tienes el acceso a nuestra academia virtual. Así que simplemente, si tú quieres mejorar tus habilidades, quieres ser un mejor jugador, pues simplemente tienes que venir y dar clic a la academia virtual. Este podcast no es patrocinado por nosotros mismos. Y si tú quieres apoyarnos, pues aquí simplemente dale clic al enlace y ya, ahí puedes conocer más. Y si también quieres ayudarnos de otra manera y no quieres ingresar a la academia, compartir este video nos ayuda un montón, suscribirte también nos ayuda un montón, dejar un like nos ayuda un montón. Entonces, como tú quieras, simplemente échanos una mano y arranquemos ahora sí. ¿Qué se necesita? Mira, yo personalmente tengo la teoría de que existen como 3 grandes áreas que tú debes dominar en el nivel que tú juegues, independientemente del nivel que tú juegues. Hay una que es la técnica, que son los fundamentos, es decir, cómo ejecutas los fundamentos como tal. La otra es la táctica y es entender el juego, es decir, la parte intelectual, cómo lo comprendes efectivamente. Y la otra es la atlética y es cuál es tu capacidad de correr, saltar, cambiar de dirección, reaccionar, etcétera. O sea, hay esas 3 dimensiones y tú debes dominar alguna de esas 3 dimensiones, pero ya te voy a explicar cómo funcionan. En ligas que no tienen como muy alto nivel, que son todavía como muy amateur, por llamarlas de alguna manera, los jugadores las pueden dominar, podrían llegar a un nivel profesional simplemente dominando una de esas 3 habilidades. O sea, si tú dominas la parte técnica o la parte táctica o la parte atlética a un muy buen nivel, ya vas a estar dentro de esa liga, es decir, ya vas a poder ser profesional. Eso es una liga amateur, ¿sí? Entonces, ligas donde tú veas que los jugadores que son grandes pero no tienen un buen manejo de habilidades y aún así parece que dominaran el juego, es una liga amateur. O sea, es un nivel, es el primer nivel. ¿Por qué? Porque esos jugadores que simplemente lo dominan físicamente ya están al otro nivel. O un jugador que es más inteligente que el resto ya domina la liga también. Entonces, eso es lo que pasa en las ligas que no son de muy alto nivel. Ya cuando te vas a unas ligas como las europeas, ya tú tienes que dominar las 3 y en un nivel alto. O sea, tú ya debes comprender el juego, tú debes ser capaz de correr, saltar, etcétera, ser fuerte, todo lo que sea. Y aparte debes ser capaz de driblar, lanzar, hacer bandejas, hacer buenos pases, todo a un muy buen nivel y a una muy alta velocidad. Pero cuando llegas a la NBA, ya estás en otro nivel. Tienes que dominar esas 3 a un nivel supremamente alto. Es decir, tu ejecución de fundamentos tiene que ser prácticamente impecable porque la velocidad del juego, el espacio que hay es cada vez más reducido. Entonces, si tú no lo haces bien, no vas a poder estar en la NBA. La comprensión del juego. El juego está moviéndose todo el tiempo, está cambiando todo el tiempo y tú debes estar en la capacidad de comprenderlo. Aparte debes estar en la capacidad de ver video, entender los jugadores, aprender cuándo driblan hacia la derecha, cuándo driblan hacia la izquierda. Si van hacia la izquierda, dan 2 dribles, 3 dribles. ¿Cuándo me debo parar? ¿Cuándo y cómo me debo parar en la defensa? Entonces tienes que ir a otro nivel. Y pues claramente atléticamente ya los jugadores en la NBA están a otro nivel. O sea, no hay que decirlo, tú simplemente entras a ver un partido y te das cuenta que son jugadores que atléticamente lo tienen prácticamente todo. Por ejemplo, pensemos en un jugador que domina la NBA. Un jugador que domina la NBA es LeBron. O sea, LeBron dominó la liga, ha dominado la liga. O sea, hoy en día sigue anotando 30 puntos y tiene 40 y pégale de años. O sea, bueno, ya está por los 40 más o menos. O sea, es un jugador que está en su 21ª temporada y todavía domina la NBA. Piensa cómo era él en su prime, atléticamente, ¿sí? Míralo cómo es intelectualmente. Es un jugador que domina las ofensivas de su equipo y del otro equipo. Se las comprende en un nivel impresionante. O sea, hay un montón de historias de LeBron recapitulando ofensivas antes de que ocurran. O sea, eso es otro nivel. Y aunque su ejecución, tú podrías decir que no es la mejor ejecución de fundamentos, es eficiente, le funciona un montón. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Drew Hanlen, que es el entrenador de jugadores como Embiid, Tatum, Bradley Beal, él dice que existen 4 componentes que hay que seguir para poder llegar a ser un jugador NBA. El primero es que los jugadores NBA siguen y que por eso son jugadores NBA. El primero es trabajan
por muchísimo más en su juego que todos los demás jugadores. O sea, se nota la diferencia y te lo decía al principio. Vas a tener que trabajar muchísimo más que toda la gente que tú tienes a tu alrededor. El segundo es que ellos siguen planes definidos tanto en su vida como en sus entrenamientos. O sea, su vida está enfocada hacia allá. Entonces ellos saben los pasos que tienen que seguir para llegar allá. Y sus entrenamientos claramente también están enfocados en cómo pueden mejorar para llegar a donde ellos en su vida quieren estar. Lo tercero, se mantienen fuera de cualquier problema. Hay historias de muchos jugadores que lastimosamente tenían todos los elementos para llegar a la NBA, pero tuvieron malas amistades, tuvieron un camino incorrecto, cometieron errores que no tenían que cometer y eso los sacó de su camino a la NBA. Creo que de hecho hay un muchacho, si no mal recuerdo, se llama Mikey Williams, algo así es el nombre de él. Él terminó metido en un problema por unos temas de armas de fuego y eso en este momento hizo que el boom que él tenía de que iba a ser un jugador primera ronda del draft se cayera y probablemente los equipos NBA ya no quieran darle la oportunidad. ¿Por qué? Porque los equipos NBA se cuidan mucho de qué jugadores les están llegando, porque ellos son empresas y como empresas tienen que cuidar cómo los ven los demás. Entonces, tercero, se mantienen fuera de cualquier problema. Y cuarto, están dispuestos a hacer lo que otros no están dispuestos a hacer. Sí, los jugadores NBA son jugadores que se han levantado a lo largo de toda su vida a lanzar a las 4 o 5 de la mañana, han ido al gimnasio a las 5 de la mañana y hacen 2, 3, 4 entrenamientos en el día, mientras el resto está pensando en cómo seguir jugando Fortnite, en cómo seguir comiendo pizza, cómo irse de fiesta. Ellos están en otro mundo completamente diferente. Entonces, esas son las 4 cosas. Ahora, quiero que hablemos de los caminos más comunes o más probables que te pueden permitir llegar a la NBA. El primer camino es hacer parte del sistema de Estados Unidos, ¿sí? El sistema que hay en Estados Unidos, que es, juegas en un high school, participas en torneos de AAU, recibes una beca para la universidad en la NCAA Primera División, calificas para el draft de la NBA y te seleccionan en el draft. Ese sería como el camino ideal, el sencillo guiño guiño, pero pues ese es como el camino tradicional para llegar a la NBA. Hay otra opción que también puede ser profesional fuera de los Estados Unidos. Entonces, puedes incluso estar en el sistema de Estados Unidos y salir a jugar overseas o jugar en la G-League y te haces profesional en un equipo, ojalá en Europa, ganas madurez, dejas que la edad se cumpla, haces números que llamen la atención y puedes participar o no en el draft. Y por medio, pues obviamente vas a necesitar ahí sí un agente que esté explorando las posibilidades para que tú puedas llegar a la NBA. Y ahí sí, pues recibir un contrato. El primer camino, pues es el básico como te lo dije, pero la realidad es que pues cada escalón tiene diferentes variables. O sea, aunque ese es el camino macro, cada uno tiene diferentes variables que vas a tener que ir siguiendo para poder llegar a donde quieras llegar. O sea, hay muchas cosas de por medio en cada uno de esos pasos. Y pues si yo me pusiera aquí a explicarte cada una de esas variables, nos toca, no sé, comprar como 45,000 baterías porque es un podcast de unas 10 horas. Y llegar a la NBA por ese camino, pues también tiene un componente que es diplomático y esas son como las cosas que uno lee, que nadie asegura, pero nadie desmiente, y es que también hay ciertos componentes diplomáticos y algo medianamente político en el camino de los jugadores a la NBA, porque pues es un negocio y hay personas que hacen de esto un negocio y de por medio pues tienen que recibir las ganancias como tal de ese negocio. Y pues es un negocio como tal, no es ni bueno ni malo, simplemente tiene unas reglas y si tú quieres hacer parte de ese negocio, de ese mundo, tienes que aprender las reglas, tienes que seguir las reglas y tienes que jugar con las reglas del juego. Punto. Es como si yo quisiera entrar a la cancha a jugar y quisiera irme de un lado al otro con el balón en las dos manos, correr y anotar. No se puede, porque la regla no lo permite. Punto. Así funciona. Ahora hablemos estadísticamente. Vamos a hablar en el camino, solamente te voy a hablar estadísticamente en el camino número 1. Y para eso te voy a ir dando datos. Entonces, si no te miro mucho es porque estoy leyendo los datos aquí en el computador. Mira, la NBA tiene un espacio aproximado de 450 jugadores en total. Es decir, cuando tú coges todos los rosters, sumas todos los jugadores que hay
disponibles, hay aproximadamente 450 jugadores en la temporada. Unos entran, otros salen, ese número subirá, pero ese es el número. En high school, en Estados Unidos, aproximadamente hay 540,000 jugadores. En el sistema universitario, es decir, en todas las divisiones de la NCAA, hay 16,000 jugadores. De esos jugadores universitarios, realmente solamente 110 van a llegar a jugar en la NBA en algún momento. Andrés, ¿pero por qué me dice 110 si en la NBA hay 450 espacios? Sí, pero tú tienes que tener en cuenta que de esos 450 espacios ya hay estrellas establecidas, jugadores que ya son veteranos y que se mantienen saltando de equipo a equipo, jugadores extranjeros que ingresan a la liga. Entonces, realmente esos 16,000 jugadores de la NCAA están compitiendo por solamente 110 espacios en el draft. Y adicional a eso, no solamente los 110 que llegan a la NBA, ninguno de esos 110 tiene asegurado o puede asegurar una carrera larga en la NBA. Y como te decía, no estoy teniendo para nada en cuenta jugadores internacionales. O sea, piensa en un Doncic, un Wembanyama, un Nurkic, un Jokic. Ninguno de esos jugadores llegan por este camino y llegan de afuera. Entonces, ¿cómo funciona en Estados Unidos? ¿Cómo hacen para coger de 540,000 jugadores para meter 110 en la NBA y saber que están metiendo los 110 mejores? Pues sencillo. O ni tan sencillo. Ellos tienen unos rankings y a través de esos rankings es que ellos pueden de una u otra forma agrupar a los jugadores para saber qué es lo mejor de lo mejor y qué se va manteniendo entre lo mejor durante cada clase. Y así pues realmente lo que ellos están es tratando de predecir de esos 540,000 cuáles son los que tienen el talento necesario para poder desarrollarse a un alto nivel en la NBA. ¿Por qué? Porque si tú llegas a la NBA, cuando llegan a la NBA realmente no solamente están mirando si ya están suficientemente desarrollados, no, están mirando es qué tanto espacio de aquí en adelante tienen de desarrollo. Y eso es algo que pocas personas tienen en cuenta y es, no necesitan jugadores completamente hechos, sino jugadores que puedan seguir desarrollando. Mira por ejemplo un Kawhi. Kawhi llega con un nivel absurdo y aún así San Antonio lo que hace es permitirle seguirse desarrollando. Si los jugadores no tienen espacio de desarrollo de ahí en adelante, no son jugadores potenciales para la NBA. Ya no les interesa tener un jugador de ese nivel, porque pueden tenerlo 1 o 2 años y ya en 2 años te aseguro que todos los equipos de la liga saben con qué mano driblas, con qué mano lanzas, con qué mano atacas, qué haces cuando vas por la derecha, qué haces cuando vas por la izquierda, cuando lanzas triples, cuando lanzas pull-ups, lo saben absolutamente todo. Entonces en 2 años ya te van a cortar cualquier posibilidad ofensiva que tú tengas y para ellos ya eso no es interesante. Mira, estadísticamente la probabilidad de que un jugador de high school llegue a la NBA es de aproximadamente 0.09%, es decir, de 1 en 5,000. Por cada 5,000 jugadores, uno puede llegar a la NBA. Pero hay cosas muy interesantes que hay que tener en cuenta y por eso me enfoqué en este camino, porque este es el camino como más predecible numéricamente. Si tú estás en el top 50 en el ranking de tu clase, lo que en Colombia llaman de tu prom, ¿sí? Que es de tu clase, tú vas a poder aumentar tus posibilidades en un 50%. Es decir, si estás en ese top 50, de ese top 50, 1 de cada 2 jugadores es probable que llegue a la NBA. Pero si tú estás dentro del top 25, las posibilidades suben al 67%. Y si eres parte del top 10, es absurdo porque tus posibilidades suben al 80%. Y eso no es el mejor escenario en el que se puede poner un jugador. Porque si es top 5, es prácticamente imposible que no seas NBA. Es prácticamente imposible no llegar a la NBA. Del 2007 al 2012, de 60 jugadores que estuvieron ubicados en el top 10 del ranking de high schools, solamente 7 jamás tuvieron su posibilidad de jugar en la NBA. Es decir, 53 de 60 llegaron a la NBA y muchos de ellos han tenido carreras bastante largas en la NBA. Eso quiere decir que si tú eres un jugador que está en el top 50, tienes 500 veces más opciones de llegar a la NBA que cualquier persona del promedio.
500 veces más posibilidades que cualquier persona del promedio. Y bueno, te quería contar los datos, esos son los números, ese es el camino para llegar a la NBA. Y aunque en un principio suena que es imposible, este no es un episodio para decirte que es imposible llegar a la NBA. Realmente, si tú escuchaste atentamente, este es un episodio para decirte que sí puedes llegar a la NBA. Pero el camino es supremamente largo y debe empezar muy temprano. Muy, muy temprano. O sea, te estoy diciendo que si tú tienes 13 años y no tienes esta meta como el centro prácticamente de tu vida, no vas a llegar a la NBA. Porque existe la posibilidad, estadísticamente existe la posibilidad de que llegues a la NBA y hay que recorrer un camino muy largo. Yo quiero poner un ejemplo de los dos colombianos que han estado más cerca de llegar a la NBA, o dos de los tres colombianos que han estado más cerca de llegar a la NBA. Uno es Brian Angola. Brian Angola es de un pueblo aquí en Colombia que realmente no es cercano a ninguna, no es muy cercano a ninguna ciudad capital. Él es de Villanueva, Casanare. Y él empezó a jugar, de hecho, ya como a los 14, 15 años. Y hoy en día, pues él llegó a jugar en la G League, estuvo a puertas de firmar contrato con Orlando Magic. Lastimosamente no se dieron las cosas, pero él estuvo muy cerca de llegar a la NBA. O sea, un muchacho que viene de un sitio en donde las posibilidades aún son más pequeñas. O sea, yo me atrevería a decir que un jugador que viene de un pueblo como es Brian Angola, no tiene una posibilidad entre 5,000, sino que tiene 0.5 posibilidades entre 5,000. Y aún así lo logró. Mira a Echenique. Echenique tampoco fue un jugador que empezó muy joven. De hecho, él mismo lo dice. Y él dice que él era malo. Era prácticamente un jugador malo y aún así prácticamente pagaba para ir a los torneos. Y aún así fue el primer colombiano en pisar una cancha NBA en temporada regular. Entonces, aunque parezca imposible, es posible. Y tienes que poner mucho en juego, sí, pero es posible. Y te aseguro que cada país tiene sus ejemplos de que es posible. Argentina, desde Manu hasta Facu. O sea, Facu, pensemos en Facu. Facu jugó prácticamente a los 30 años su primer partido en NBA. Y Facu no mide 2 metros 10. Facu mide unos 75, unos 80, creo. Venezuela ha tenido también sus jugadores en NBA. Gravis Vázquez, Oscar Torres, el gran Carl Herrera, en una época en donde era todavía más difícil que un jugador se diera a conocer. En Puerto Rico, pues Barea, Arroyo, Dominicana, Horford. En México, Nájera, Gutiérrez, Gustavo Ayón. Y pues mira, al final esta es la realidad, estos son los números y es lo que tienes que conocer, pero también tienes que entender que aquí hay un sueño y hay un sueño posible. Y si tú pones el plan y si pones todo el trabajo, puede que al final no llegues. Es muy probable, de hecho es más probable que no llegues. Pero yo te aseguro que si tú pones todo lo necesario para llegar a la NBA y no llegas a la NBA, por bajo que pegues vas a ser profesional de básquet. Pero si pones todo para llegar a la NBA y no llegas, listo, no llegaste, lástima, puedes dedicarte a jugar básquet. Y si aún así no puedes dedicarte a jugar básquet, habrás aprendido un montón de herramientas personales que te van a servir para tu vida. No solamente para hacer algo en una cancha, sino para tu vida. Te lo digo por experiencia. Porque yo no he puesto ni la mitad del trabajo. No te voy a decir que, ay, es que yo me lesioné la rodilla y por eso no llegué a la NBA. No, eso sería hablar puro popó. Yo sé que no puse lo necesario, sé que no tenía el talento, sé que mi realidad en ese momento no me lo permitía, no tenía la información necesaria. Sé que es mi responsabilidad y que nunca tuve ni siquiera un shot para llegar allá. Pero cuando trabajé y aprendí a hacer muchas cosas que me dieron muchos más resultados en mi vida personal. Y si tú vas por ese sueño y no lo logras, no vas a fracasar. Vas a aprender y aprender un montón. Y créeme que es mejor no lograr el sueño pero intentarlo a que simplemente quedarte pensando en qué hubiera pasado. Y si lo hubiera intentado al menos. Campeones, campeonas, así llegamos al final de este episodio. Un episodio muy interesante.
soy bien freak de las estadísticas, realmente yo soy una persona que se lee las estadísticas de los partidos. Me encanta ver los play by plays con los números y todo eso, por eso quería darte un video estadístico y decirte que los números también respaldan los sueños al final de cuentas. O sea, siempre tu sueño va a ser posible. Créelo, es posible. No sabemos qué tanto, pero hay que creer en eso. Entonces, antes de finalizar, por favor, no te olvides que aquí en la descripción, si tú quieres ser mejor jugador y precisamente empezar ese camino, pues aquí te puedo dar la mano en algo. Creo que te puedo dar la mano en algo. Cuando ya estés cercano a la NBA, no sé si te puede dar la mano, pero por ahora te puedo dar la mano para que empieces tu camino. Entonces, dale clic aquí a la Academia Virtual. Ahí tenemos programas precisamente para ti. Y si aún no te has suscrito, por favor, no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejarnos un like y compartir este video con alguien que tú creas que le puede servir. Y bueno, sin más, ya sabes que nos vemos la próxima semana con un nuevo video o con un nuevo episodio de Switch Basketball. Vamos.